Muy buenas tardes. Esta es una transmisión de The Shelf y las oficinas del abogado Bernal para las bibliotecas públicas, en donde estaremos conversando acerca de las leyes anti-inmigrantes. Soy Valentina Murcia y estoy muy contenta de poderles presentar al abogado Bernal. Buenas tardes. De Valentina y a todos los que nos escuchan. Aparentemente el micrófono está funcionando bien ahora. Está funcionando perfectamente, abogado, y ahora sí vamos a conocer su historia, cómo su proceso migratorio ha sido parte de su vida y cómo nació esa pasión por ayudar a la comunidad. Bueno, como saben todos, mi nombre es Bernal Farno, yo soy de Colón, República de Panamá. Mucha gente se pregunta constantemente que por qué hablo tan bien español y le tengo que repetir que lo que no hablo es el inglés, que el español es mi lenguaje nativo, ¿verdad? Am, Soy colonense de una pequeña población al este de la República de Panamá. Y he estado, mi vida y la de mi familia ha estado íntimamente ligada con la inmigración a los Estados Unidos desde casi el momento de que nací. En el 77 se dieron los tratados Torrijos-Carter en Panamá, que le pasaban a Panamá periódicamente lo que era el control del área canalera y del área que en su tiempo era dominada por los estadounidenses, ¿verdad? En el tratado se les permitió a los trabajadores del gobierno americano en Panamá que tuvieran la posibilidad de convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos. Y de tal forma fue que yo tuve la oportunidad de emigrar a Estados Unidos junto con mis hermanos a través de mi papá, que trabajaba en el canal de Panamá y empezó a paulatinamente ir pidiendo la residencia a cada uno de sus hijos. Me tocó ver el proceso. Cuando tuve la oportunidad de volver a estudiar Derecho, me acuerdo que en la clase de migración me decía, wow, oh, esto fue lo que pasó con mi hermana, oh, esto fue lo que pasó con tal, ¿verdad? Y fue un proceso en el cual me tocó ver las injusticias, inequidades del sistema. El sistema trata, no hay ninguna ley que sea en sí misma, que sea mala, pero la ley de inmigración constantemente es injusta y es una ley que es muy mala, ¿verdad? Y lamentablemente es una ley que se ha ido empeorando y su aplicación se ha ido empeorando paulatinamente. Así que de ver lo que le pasó a mi familia, de ver lo que nos ha pasado a todos nosotros cuando venimos a los Estados Unidos a traer esa motivación, ese empuje, ese dinamismo que a veces los nativos no tienen para que el país siga creciendo, es que ha nacido el deseo de mí de poder tener un granito de arena y poder decir presente, aquí estamos y estamos del lado de nuestra gente para poder ayudarlos a alcanzar ese sueño que a veces se nos resiste. A veces la ley, la gran mayoría de veces, lamentablemente, nos hace imposible poder ayudar a las personas en ese sentido, pero aquí seguimos combatiendo y aquí seguimos peleando por nuestra comunidad, por nuestra gente, por la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Esa comunidad inmigrante que día a día aporta, trabaja, paga impuestos, que forma familias, que paga casas y que mueve la economía de este país. Sin embargo, de forma reiterada, en diferentes estados se ataca a la comunidad inmigrante y hay que decir lo que es contra la comunidad hispana, no es contra otro grupo poblacional. Mira, ahí tenemos que ponerlo todo en un contexto histórico. Los Estados Unidos han tenido leyes de inmigrantes desde el año 1800 y tanto. Primero, el primer grupo humano que llegaron fueron en los 600, que fueron los anglicanos buscando libertad religiosa. Um, Algunos siglos después llegaron los irlandeses, por lo que se conoce como fue la hambruna de la patata, de las papas. Entonces, han habido leyes discriminatorias y antimigrantes en los Estados Unidos prácticamente de ese tiempo. Las colonias tuvieron la virtud de regular inmigración prácticamente desde el momento que se independizaron, pero a través de 1800 y pico se empiezan a ver las primeras leyes antimigratorias en los Estados Unidos. El presidente Adams, John Quincy Adams, pasó varias leyes a finales del siglo XVIII que eran bastante antimigratorias. Estas leyes siguieron. A principios del siglo XX se dieron las leyes que eran antidiscriminatorias contra los chinos y el acta de exclusión de los chinos que se daba principalmente en el oeste de los Estados Unidos, San Francisco, Los Ángeles, que tuvo una gran inmigración asiática. Entonces siempre se han dado estas leyes. Esto ha sido periódico, el país ha sido creciendo, el país ha seguido desarrollándose, porque el inmigrante siempre trae eso, la persona que toma la decisión de salir de su entorno, de su zona de comodidad, no lo hace para venir a perder tiempo, no lo hace para hacer una carga pública, no lo hace para sentarse a vivir de un gobierno, no.
lo hace porque tiene ganas de trabajar. Lamentablemente la inmigración es tan necesaria como la existencia humana. Desde que el hombre se instituyó, ha emigrado. El hombre moderno nace en África y popula el resto del mundo. La emigración es algo tan natural como la existencia del mismo hombre. Pero Estados Unidos lamentablemente siempre ha tenido estos periodos de política anti-inmigratoria. Esto no es nuevo. Lamentablemente las redes sociales y la velocidad de la comunicación hace que este fenómeno se multiplique. Pero pasa en este país desde el principio del tiempo. Los que no tuvieron política antimigratoria fueron los indios. Me refería, abogado, que hemos visto leyes en estados como Arizona, recientemente en la Florida, y ahora tenemos una ley aquí en Texas, y aunque se pelea en las cortes, es una ley que asusta. Por supuesto que sí. Ahora, si me preguntan a mí, y lo tengo que decir, y lo digo con un poquito de pena, ¿verdad? Estas leyes no son necesarias. Nosotros las hemos convertido en necesarias, estas leyes. El principal enemigo de la comunidad latina, la comunidad inmigrante hispana en los Estados Unidos, no son las leyes del estado de Texas o la de Arizona o del presidente Trump. Históricamente hemos sido nosotros mismos. Deberían de pasar una ley contra la desidia. Lamentablemente hay muchas personas que tienen la oportunidad de arreglar, que tienen derecho a tener voz y voto en este país, y lo rehusamos por desidiosos. Entonces esta ley, que es una aberración legal, inclusive una abominación legal, espero que despierte al tejano, el inmigrante tejano, el que tiene la oportunidad de ser ciudadano americano, el que tiene la oportunidad de legalizarse y salir de la sombra y decir, tengo que tomar mis asuntos migratorios serios, voy a buscar un abogado y voy a buscar una forma de cómo salir de las sombras y tener un estatus migratorio correcto en el país. Eso, y lamentablemente, desde el punto de vista de lo que es la ley y lo que están reclamando y lo que están haciendo, yo confío en la Corte Suprema, que por cientos de años ha tumbado las aplicaciones de esta ley, que la ha eliminado, que la ha echado, porque es del dominio del gobierno federal, exclusiva y únicamente, y la Corte lo viene estableciendo desde el año 1875. La inmigración a los Estados Unidos es el dominio únicamente del gobierno federal. Los gobiernos estatales no tienen una opción migratoria o una política migratoria que pueda ser presentada. Eso nunca ha sido posible. Así que yo confío que esto pase. Sin embargo, la gente, nuestra comunidad, tiene la obligación de decir presente. Y si se acabó. Yo voy a buscar tener una voz, un voto. Yo voy a querer poder alzar mi voz y decir, es suficiente la discriminación racial contra nosotros, que eso es parte de lo que está pasando, de la forma que se dio contra los irlandeses, contra los europeos del este, posterior a ellos, contra los chinos, y se ha ido dando paulatinamente. Abogado, ¿qué puede hacer una persona si es detenido por las autoridades inmigratorias? Las personas que están detenidas por las autoridades migratorias o por la fantasía del gobernador de constituir a las fuerzas policiales en autoridades migratorias. Lo que tiene que hacer variamente, primero que informarse. Cualquier persona que ha sido detenido por la ley de migración, el gobierno federal tiene la política de que si una persona no tiene un récord criminal, no lo va a poner en procedimiento de deportación. Dentro de los Estados Unidos, el único que tiene el derecho, la potestad legal de deportar a un extranjero es el juez de inmigración constituido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no bajo la autoridad del estado de Texas. Así que cualquier persona que es detenida debe tener el derecho de presentar recursos legales en contra de esa detención y de poder pelear. Eso es lo primero. Lamentablemente también muchas veces claudicamos el ejercicio de nuestros derechos y terminamos en situaciones más incómodas. Pero lo primero, el gobierno federal no te va a poner en procedimiento de deportación si no tienes un récord criminal ni nada por el estilo. Así que esta dualidad de sistemas legales que quiere crear el gobierno de Texas, no sé cómo lo van a tener la oportunidad de aplicar, pero lo primero que tienen que hacer primero es ir a consultar con un abogado.
antes de firmar, decidir o conceder cualquier posibilidad sobre eso, ellos deben de ir directamente a un abogado para que presenten los recursos necesarios. El gobierno de Texas no tiene la autoridad legal para poder hacer eso por más leyes que hayan pasado que sean antiinmigrantes. Imagínense, en ese caso viene el estado de Nebraska el día de mañana y empieza a dar ciudadanía o a dar residencia permanente, permiso de trabajo válido. Son cosas que no se pueden hacer. Y es importante que nos informemos. Si alguna persona de nuestra comunidad quiere hacer alguna pregunta, este también es un momento maravilloso para que el abogado Bernal pueda responder esas dudas que tenemos, porque la desinformación nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas o hablar con el vecino, el hermano, el amigo, dando consejos de inmigración sin conocer la ley, que ese también es uno de nuestros mayores enemigos. Bueno, esa es la fuerza de la comunidad hispana, ¿verdad? Esa, esa, el tío Chicho y el primo Chuy en la esquina opinando lo que no saben. Lamentablemente yo pienso que también hacen daño y lo hacen con buena intención, no lo hacen por maldad, lo hacen porque somos humanos, porque no queremos apoyar. Y lo he visto en mi familia, lo veo en mi familia cuando alguien que no es abogado emite criterios migratorios y lo que yo le digo a todo el mundo, inclusive llegan personas a la oficina y me hablan sobre asuntos un poco complicados de la ley de la inmigración por inversionistas que yo no conozco y yo tengo una opinión mucho más que general sobre cómo opera el sistema en ese sentido de inmigración. Y lo primero que yo hago es, veo en un especialista. Y si yo que soy abogado de inmigración le digo eso a una persona, imagínate, Chuy, qué debería decir. Veo en un abogado de inmigración. Y sentado aquí en el escritorio vemos los patrones constantemente sobre cómo se dan las cosas. Los patrones entre los centroamericanos, los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, que son los grupos que están entrando constantemente a los Estados Unidos, y hay algunos grupos que constantemente pierden derechos por no estar informados, otros que reciben información que no manejan. ¿Qué es lo importante de que llegaste a los Estados Unidos? Debería de buscar un abogado de inmigración que pudiera explicarte cuáles son tus posibilidades reales en el país. Eso debería ser la norma más que cualquier cosa. Excelente abogado. Eso que usted ha dicho es muy importante porque en la travesía hacia los Estados Unidos es extremadamente peligrosa. Cada vez hay más riesgos de la vida, de la integridad, de la seguridad, de todas esas personas que llegan en la búsqueda de un sueño, de una vida mejor, huyendo de la delincuencia, del narcotráfico, de condiciones de vida que son muy malas. Y cuando llegan a los Estados Unidos han pagado un coyote, han arriesgado la vida y pareciera que llegan aquí y no buscan los remedios para poder legalizarse y asegurar su futuro en este país. Y usted lo ve todos los días con los casos de las cortes, con los asilos. ¿Cuál es la realidad de ellos, abogado? Mira, lamentablemente los grupos centroamericanos son los que más víctimas están haciendo el asunto y me duele mucho porque veo las noticias y veo el camino y sé que el camino es pesado, es peligroso, es lo que se llama en Estados Unidos heartbreaking, te rompe el corazón de cualquier forma a cualquiera que tenga media gota de sangre en su espíritu. Que cuando estas personas lleguen, y en especial por el caso de los menores de edad, la ley, primero que tenemos que entender una cosa, ¿verdad? Y en especial cuando lo ponemos en el concepto de estas leyes que son anti-inmigrantes para no sustraernos del tema que estábamos abordando al principio. Cuando estas personas llegan a la frontera, cuando llega un salvadoreño, un hondureño, un cubano, un venezolano a la frontera de los Estados Unidos y se entrega a las autoridades migratorias del país y le dice, no tengo un documento para entrar al país legalmente, sin embargo yo tengo un miedo a ser perseguido en mi país de origen y no puedo regresar. Y ese oficial de migración le permite a esta persona entrar a los Estados Unidos. Y esa es la primera falla de la ley de esta SB4. Esta persona está entrando a los Estados Unidos muy ilegalmente. Ella está entrando a los Estados Unidos bajo permiso del gobierno de los Estados Unidos, que nuevamente lo vamos a explicar. Es el único que legal históricamente ha tenido el derecho de regular quién entra a los Estados Unidos. Solo es el gobierno de los Estados Unidos. Esta persona está entrando aquí a los Estados Unidos con permiso, con autorización, para poder que un juez de inmigración escuche su reclamación de asilo
de que por qué esa persona tiene miedo a regresar a su país de origen. Esas personas no están entrando ilegalmente a los Estados Unidos. Ellas están entrando con permiso. No es el mismo permiso que una persona con una visa tiene, que de la misma forma que una persona tiene una visa, es solamente la posibilidad de ella tocarle la puerta al oficial de migración y preguntarle, ¿puedo entrar por propósito de diversión, educativo, de cualquier cosa? Están haciendo lo mismo, pero de otra forma. Le están dando la oportunidad para que estas personas, que bajo la garantía que le da la ley de los Estados Unidos, puedan ir presentar su discusión ante el juez de inmigración y presentar sus descargas legales necesarias para poder probar si ellos son verdaderamente perseguidos en su país de origen y que si es la razón de esa persecución, es una razón garantizada en la ley de los Estados Unidos para que estas personas reciban un asilo que es una protección inmediata a su integridad física. Son dos cosas diferentes. Abogado, y muchos de ellos cuando llegan tienen miedo de buscar servicios médicos, por ejemplo, porque tienen miedo de que les pregunten su estatus migratorio. ¿Qué les puede decir a ellos? Lamentablemente, leyes como las que acaban de pasar ponen a personas en peligro, porque cuando una persona tiene peligro o tiene miedo de comunicarse con las autoridades que están instituidas para la protección de sus ciudadanos, porque tiene miedo que este oficial de policía, en vez, en vez de ayudarlo, de socorrerlo, lo arreste y lo deporte, lo que estamos haciendo es que estamos creando un paraíso para estas personas, para que también puedan atacar personas que yo pueda considerar inmigrantes, porque el indocumentado, el inmigrante, el que tiene un estatus legal que no entiende que tiene, con qué, con qué nervio llama a la autoridad de policía. Y como lo han dicho los comisionados de las mayores ciudades del estado, lo que están haciendo es que están menoscabando las acciones policíacas para combatir el crimen, porque si yo soy indocumentado y me roban, me asaltan, algo por el estilo, ¿cómo yo llamo a la policía? Para que después que me robaron, me golpearon, me intentaron hacer cualquier cosa, también me deporte a los Estados Unidos. ¿Cómo colaboro yo con las autoridades cuando me están creando esta ley y están convirtiendo, quieren convertir o pretenden convertir a este mismo oficial de policía en un oficial de inmigración? Es la incongruencia de lo que están pretendiendo hacer. Y y atenta contra la función central de los departamentos de policía, que es la de combatir el crimen, la de prevenir el crimen, porque le están quitando la información de un grupo humano importante, que son los que lamentablemente a veces viven en muchas áreas medianamente marginadas, de escasos recursos, que es donde se cometen la gran mayoría de los crímenes violentos. Porque nadie va a querer testificar, nadie va a querer llamar a la policía. Esta ley es peligrosa. Esta ley es peligrosa y en verdad pone a toda la comunidad indocumentada en una situación terrible en donde pueden ser víctimas de otro tipo de delitos por ese miedo a denunciar. Exactamente. ¿Cómo la madre llama y reporta la violación de su hija? Va a decir la madre, oh, me deportan a mí a los Estados Unidos y con quién se queda mi hija para que le ayude a cicatrizar la herida de este asunto. ¿Qué lección le ponen a la madre de esa niña que en muchos casos puede ser ciudadana americana o al padre? ¿Cómo reclaman justicia con unas manos con el miedo de que van a deprivar a su hija de la protección y de la ayuda y el consuelo que merece en el momento que está pasando? Ahora imagínate cómo terminaría. La niña abusada sexualmente y los padres deportados a Estados Unidos por haber puesto la queja o por haber llamado a la autoridad de policía. Suele con que cualquier ser humano va a pensar. Como el abogado Bernal lo dice, es importante que conozcamos nuestros derechos para saber qué podemos hacer y hacia dónde dirigirnos. Estas leyes están siendo debatidas, están siendo de alguna manera peleadas en los tribunales, abogado, y desde su experiencia, ¿hacia dónde cree que se dirija esto? Yo nuevamente lo menciono, yo siento que la Corte Suprema de Justicia, inclusive el año pasado, la Corte Suprema de Justicia, de un voto de 8-1, decidió de forma abrumadora de que solamente el gobierno federal tiene la capacidad de decidir cuáles son sus prioridades de lo que se llama de enforcement o de hacer cumplir la ley de inmigración. De la misma forma, el otro día, casualmente, venía manejando, iba llevando el carro al dealer y me para la policía. Ups, me van a poner un tiquete. Y el policía decide, ¿sabe qué? Bernal parece un buen tipo, no tenía tiquete en cierta cantidad de tiempo, lo que me sorprende que estoy mejorando como conductor.
y él decide darme solamente un warning. Eso se llama priorizar tus recursos y a ver a quién quieres perseguir o no. Eso es lo mismo que está haciendo el gobierno federal cuando dice, si esta persona no tiene un récord criminal, yo no tengo una necesidad actual de deportarla. Yo voy a utilizar mis recursos de una forma más sabia y voy a sacar a los que sí tienen esta situación. ¿Ok? Ahora, el gobierno federal, la Corte Suprema de Justicia acaba de decidir, hace unos cuantos meses atrás, que solamente el gobierno federal tiene esa facultad y que las cortes no tienen la capacidad de poder restringir ese derecho del gobierno de los Estados Unidos. De la misma forma, estamos confiados de que la Corte Federal va a ver esta abominación de ley y va a decir únicamente tiene derecho a deportar a una persona a los Estados Unidos un magistrado se ha puesto en posición por el Departamento de Justicia para que se encargue de determinar la ilegalidad de esa persona en los Estados Unidos. No pueden haber dos leyes contradictorias en un mismo país. Y eso es lo que estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia lo diga. El gobierno de Texas no tiene la capacidad para regular la inmigración a los Estados Unidos o al estado de Texas. Hay cualquier cantidad de leyes que lo evitan y deberían nuevamente de evitarse una situación de tal índole. Y para finalizar, abogado, queremos recomendaciones para toda nuestra comunidad indocumentada, esas que le salen desde el fondo del corazón, desde su experiencia y desde su conocimiento. Miren, estas leyes no van a ser las primeras, no son las primeras y no van a ser las últimas. Van a seguir pasando. Ojalá la tomemos como un llamado de acción. Ojalá la tomemos como lo que es. Una excusa que no deberíamos de tener para perfeccionar nuestro estatus migratorio en los Estados Unidos. Este tipo de leyes deberían de servir a nuestros padres, tíos, abuelos que consiguieron la residencia con Reagan, que tienen 20, 30 años en los Estados Unidos como residente permanente, que pueden hacer el examen de ciudadanía en español sin leer o hablar o escribir inglés, a hacerse ciudadanos americanos, a tener un derecho a voto. Este tipo de ley debería ser para que Jorge, Luis, Chuy, que están casados con ciudadanos americanos, que tienen una posibilidad de arreglar, busquen esa residencia y combatan la desidia. Esa es nuestro principal enemigo. Históricamente lo hemos estado viendo, esa desidia es la que nos está matando, esa desidia es la que hace que el estatus actual de nuestra gente en este país esté de esta forma, que no existe un voto inmigrante, porque lamentablemente no somos ciudadanos americanos, no podemos votar, que terminen y dejen y separe de una forma permanente lo que es el constante y continuo uso de nuestra comunidad como chivo expiatorio de los problemas del país. Siempre usan el eslabón más débil y en este caso en la psicología nacional le venden una información falsa al ciudadano americano, que todos conocen a un inmigrante, que todos valoran a un inmigrante y nos quieren pintar como lo que no somos, como criminales, como ladrones, como traficantes, cuando todos los números avalan que los inmigrantes cometen mucho menos delitos que los nacionales en porcentaje. Entonces, seguimos nosotros permitiendo la socavación de nuestra dignidad por andar con la desidia. Ojalá que esto que está pasando ahora, que yo espero de corazón que la Corte Suprema de Justicia revierta y que se suspenda, que no se aplique nunca, porque un solo indocumentado, miembro de la comunidad, que sea expulsado del país en base a esta abominación es demasiado. Uno solo que sea sacado del país en violación a la ley es demasiado. Ojalá que se pueda hacer algo antes de que esto siga pasando. Y la única forma es nosotros tomando las acciones de perfeccionar nuestro estado migratorio, convertirlo en ciudadano americano y a las urnas. Y con nuestro voto de sí es suficiente. Así es que el llamado está hecho, la invitación está hecha, la información ustedes la han tenido para todas las bibliotecas públicas a través de The Shelf y con el abogado Bernal, quien en los próximos meses también estará desarrollando otros temas muy interesantes que además son de mucha ayuda para la comunidad porque hay un desconocimiento total sobre la ley.
Tu caso es como el mío, mi primo lo hizo de esta manera, aquí es más barato, pero los resultados después pueden ser fatales y pueden llevar a la separación de la familia, a esas dolorosas deportaciones y a unas reunificaciones en las que pasan muchos años y la vida cambia y se dejan de compartir esos momentos especiales de la vida. Exactamente, Valentina. Muchas gracias a ti, a Shelf y a las bibliotecas públicas del Estado de Texas por permitirnos tener una voz en este debate y espero que la opinión y la información presentada sea de amplio uso o por lo menos una persona que tenga la oportunidad de beneficiarse en base a la información que proveemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y es un gusto haber estado con usted esta tarde. Quiero recordarles que una vez al mes vamos a estar haciendo estas transmisiones para la información de la comunidad, para educarnos en este tema, para que puedan ustedes también directamente preguntarle al abogado Bernal. Es información que queda disponible a través de The Shelf en las bibliotecas públicas y por supuesto es importante que si esta información le ha resultado útil, lo comparta con sus familiares, con sus amigos, porque la vida puede cambiar cuando tenemos información valiosa y sabemos qué decisiones tomar. Soy Valentina Murcia y ha sido un gusto acompañarlos en esta transmisión. Los esperamos el próximo mes.